Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Sí, señor ministro. La verdad es que lo que tenía intención de preguntarle tiene que ver con las proyecciones que ustedes ven económicas para este año en diferentes áreas de la economía. En primer lugar, con respecto al crecimiento, el diputado Gioja ya dejó muy en claro que pese a lo que usted repitió esta vez y lo había dicho la vez pasada, que no crecía la economía argentina, los datos revisados por el propio INDEC han dado para el año pasado un crecimiento de 2,4% con una caída de Brasil de 3,7%. ¿Cuánto en concreto estiman ustedes que vamos a crecer o no este año? En segundo lugar, con respecto al déficit fiscal. También tenemos los datos definitivos publicados por el Ministerio de Economía de déficit fiscal del año pasado. Da 1,9 puntos del PBI según el Ministerio de Economía. El déficit de 2015, no los 7 puntos, sino 1,9. Y la meta fiscal que se puso el ministro Pratgay ha sido de, creo que 4,7. ¿Cómo esperan terminar? Este mes de julio se duplicó el déficit fiscal con respecto al año pasado. Después, con respecto a la inflación, la previsión del ministro Pratgay y del presidente Macri a principio de año fue 20% de inflación para este año o 25% que había dicho en otra oportunidad. Hoy cuando vemos los números, el año ya lleva, con números oficiales, acumulado 27%. Este año, 8 meses, con respecto al año pasado, 42%. ¿Cuál es la nueva previsión de inflación para este año? Porque hoy los salarios reales, que esta es la otra pregunta, según las estimaciones oficiales, han caído en 13 puntos. Es decir, ha habido una pérdida de 13 puntos de salario real. ¿Cómo cree que va a cerrar el año si no se reabrieran las paritarias tal cual se está planteando? Y la última pregunta que tengo es con respecto a la deuda externa argentina, que sabemos que según nuestros números, pero son oficiales, subió el endeudamiento del Tesoro, solo del Tesoro, en prácticamente 30.000 millones de dólares. Se endeudó Argentina en 29.400 millones de dólares en 8 meses. Y las reservas, con respecto al año pasado, crecieron sin mucho 5.000 millones de dólares. Es decir, ¿cómo estima que van a terminar las reservas? ¿Cómo estima que va a terminar el endeudamiento externo? Y para cerrar, ¿cómo ve el dólar a fin de año? ¿Cuál es el valor del dólar a fin de año? Muchísimas gracias. Gracias, diputado. El ministro Pratgay ha sido de, creo que 4,7. ¿Cómo esperan terminar? Este mes de julio se duplicó el déficit fiscal con respecto al año pasado. Después, con respecto a la inflación, la previsión del ministro Pratgay y del presidente Macri a principio de año fue 20% de inflación para este año o 25% que había dicho en otra oportunidad. Hoy cuando vemos los números, el año ya lleva, con números oficiales, acumulado 27%. Este año, 8 meses, con respecto al año pasado, 42%. ¿Cuál es la nueva previsión de inflación para este año? Porque hoy los salarios reales, que esta es la otra pregunta, según las estimaciones oficiales, han caído en 13 puntos en diferentes áreas de la economía. En primer lugar, con respecto al crecimiento, el diputado Gioja ya dejó muy en claro que pese a lo que usted repitió esta vez y lo había dicho la vez pasada, que no crecía la economía argentina, los datos revisados por el propio INDEC han dado para el año pasado un crecimiento de 2,4% con una caída de Brasil de 3,7%. ¿Cuánto en concreto estiman ustedes que vamos a crecer o no este año? En segundo lugar, con respecto al déficit fiscal. También tenemos los datos definitivos publicados por el Ministerio de Economía de déficit fiscal del año pasado. Da 1,9 puntos del PBI según el Ministerio de Economía. El déficit de 2015, no los 7 puntos, sino 1,9. Y la meta fiscal que se puso... Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Sí, señor ministro. La verdad es que lo que tenía intención de preguntarle tiene que ver con las proyecciones que ustedes ven económicas para este año en diferentes